Buen día a todos, mi nombre es Aquiles Rubio, soy licenciado en nutrición y también soy especialista en obesidad y comorbilidades. Actualmente estudio la maestría en Ciencias de la Salud en la UNAM y quiero agradecer al doctor Alfredo Covarrubias por haberme invitado a este Congreso Algia 2020 en su versión online. El día de hoy les voy a impartir el tema titulado El impacto de la nutrición en el enfermo con polineuropatía diabética. Vamos a revisar varios aspectos de la nutrición y de suplementación en este tipo de pacientes. Como ya todos sabemos, pues la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza cuando el páncreas no puede producir suficiente insulina o esta no se puede utilizar eficazmente, lo que se conoce como resistencia a la insulina. Y cuando existe esta hiperglicemia durante mucho tiempo, se presentan otras complicaciones como enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, afección ocular y la neuropatía. Por lo cual los pacientes que tienen diabetes tienen que estar tratados por un equipo multidisciplinario en el cual está el médico endocrinólogo, el nutriólogo, el oftalmólogo, el odontólogo, el entrenador y también entra la revisión de pies porque es una parte muy importante. Entonces, pues estas personas tienen que tener cambios en el estilo de vida para evitar todas estas complicaciones. Su prevalencia a nivel mundial se estimó que en el año de 2019 existían alrededor de 473 millones de personas que vivían con diabetes y se calcula que para el año 2045 existan hasta 700 personas que vivan con diabetes. Entonces son cifras muy alarmantes, por lo cual tenemos que tomar pues muchas cartas en el asunto. Y México no se queda atrás. Según datos del ENSANUD 2018, se hizo una comparación con los datos del ENSANUD de 2012 y se puede observar que pasó de un 9.2% a un 10.3% de personas mayores a 20 años que padecen diabetes. Entonces la cifra está aumentando, se espera pues que siga aumentando, por lo cual tenemos que hacer mucho hincapié en los cambios del estilo de vida para evitar pues que más personas tengan esta enfermedad. Y haciendo referencia a la neuropatía diabética, pues es el conjunto de signos y síntomas de disfunción del sistema nervioso, descartando cualquier otra causa. Puede afectar tanto al sistema nervioso periférico como al sistema nervioso simpático. Normalmente se puede clasificar de estas dos maneras como neuropatía periférica, que puede causar dolor, hormigueo o entumecimiento, sobre todo en los pies, ¿no? Y neuropatía simpática, que puede causar problemas de digestión, fusión cardíaca y también vaciamiento de la vejiga. Puede existir estos problemas. También se puede clasificar por el tipo de daño en fibras, que puede ser el daño en fibras pequeñas o en fibras de gran calibre. Pues todo esto es provocado por tener una hiperglicemia durante mucho tiempo. Los síntomas pues puede ser dolor o entumecimiento de las piernas o pies, incapacidad para vaciar adecuadamente la vejiga, puede existir náuseas, vómito, saciedad abdominal, o sea que no les da hambre, también puede existir diarrea o estreñimiento, presión arterial baja al permanecer de pie, por lo cual pues pueden tener mareos y desmayos, incapacidad para levantar el pie, se puede observar nuevas deformidades en el pie y úlceras. Entonces esto puede progresar a lo que se llama pie diabético. También se pueden presentar en los varones problemas para lograr o mantener una erección debido pues a todo este daño. La neuropatía diabética es la forma más frecuente de neuropatía en el mundo y es la complicación sintomática más frecuente en los pacientes con diabetes. Además que es la principal causa de lesiones y amputación, debido a que les digo que esta enfermedad puede progresar a lo que se llama pie diabético. Se estima que aproximadamente el 50% de los pacientes con diabetes va a desarrollar neuropatía. Y lo malo de todo esto es que el 50% de estos van a tener neuropatía asintomática. Entonces no se van a dar cuenta,
por lo cual pues el médico o el equipo multidisciplinario en conjunto con el nutriólogo, el oftalmólogo, el odontólogo, tiene que estar haciendo una revisión completa de este tipo de pacientes. Sobre todo también la revisión de los pies. Y como les decía, produce una importante morbilidad en forma de úlceras. Tiene una estrecha relación con el desarrollo del pie diabético, debido a que se empiezan a hacer heridas, no se dan cuenta, estas heridas no mejoran y pues llega hasta el peor caso pues a una amputación. También existen factores de riesgo pues muy asociados. Sobre todo es la magnitud, o sea, cuánto es la hiperglicemia, que hay pacientes que han tenido hemoglobina glucosilada, me contaban algunos colegas, de hasta 17%, es muchísimo. Y la duración, no es lo mismo el paciente que tiene 2 años de diagnóstico al paciente que ya tiene 20 años viviendo con diabetes. Entonces es muy importante que se cumplan las metas establecidas del control glicémico, es lo más importante en el tratamiento. Pero también existen otros factores que se pueden modificar. En este caso es la dislipidemia, es el colesterol alto, triglicéridos altos, una mala proporción en el colesterol HDL y LDL, la hipertensión arterial y también los pacientes que fuman pues tienen un mayor riesgo. En cuestión del abordaje nutricional, nosotros como nutriólogos hacemos una evaluación completa en el que le llamamos el ABCD y que actualmente se agregó el E. El A, que son todos los datos antropométricos, que es el peso, la estatura, perímetro de cintura, perímetro de cadera, todas las mediciones que hacemos para hacer una evaluación de la composición corporal y asimismo pues tener este dato. La B, que es de los bioquímicos, todos los estudios de laboratorio que se hacen, en este caso pues centrándonos en el control glicémico, glucosa, insulina, que es muy importante, tenemos que hacer el cálculo del índice HOMA y también la hemoglobina glucosilada. El perfil de lípidos se tendrá que revisar, así como un examen general de orina para observar que esta afección no se complique o no cause otras enfermedades como daño renal. Los datos clínicos son todos los signos y síntomas que el paciente va a presentar. Y la D es la evaluación dietética, en el cual nosotros vamos a revisar toda la alimentación del paciente y pues vamos a emitir un diagnóstico. Les dije que actualmente también se ha agregado el E, que es el estilo de vida, y el F, que dicen que es la actividad física, que también es parte de toda la evaluación de la información que debemos tener para hacer un plan de alimentación más adecuado al paciente o tomar decisiones más adecuadas para este paciente en particular. Como les había comentado, lo más importante de todo este tratamiento va a ser el control glicémico. Y bueno, el control de la glicemia es el único tratamiento efectivo en el control de la neuropatía diabética. Entonces hay que orientar al paciente en que esto es la piedra angular del tratamiento. Y bueno, hay que tomar en cuenta muchos factores. Se debe individualizar el tratamiento, tomando en cuenta la edad del paciente, su ocupación, a qué se dedica, el nivel socioeconómico, el nivel de educación, la cultura que tiene el paciente y las comorbilidades, entre otros muchos factores. Las metas de la glucosa las va a establecer el médico tratante, pero normalmente se buscan pues concentraciones séricas de glucosa menores a 130 miligramos por decilitro en ayuno o 180 miligramos por decilitro después de las comidas y una hemoglobina glucosilada igual o menor al 7%. Y aquí está la imagen del glucómetro. Me sorprende mucho también que hay que enseñar al paciente a cómo estar monitorizando su glucosa. A veces nada más les dan el glucómetro y nos damos cuenta que no están utilizando una técnica adecuada o que me ha llegado mucho que únicamente se están pinchando un dedo. Hay que enseñarles a que deben de utilizar los 10 dedos de las manos y
que deben como que dividir el dedo en tres, y que tienen que hacer las punciones en estas tres partes del dedo, no solamente en una sola parte. Eso es parte de la educación que debemos de brindarle a los pacientes. Entonces es bien importante estar revisando desde el plan de alimentación hasta cómo está tomando su glucosa, cómo están tomando sus medicamentos, si lo están haciendo de manera adecuada, si están haciendo la revisión de pies. Son muchos factores, ¿no? Entonces todo esto es parte de la educación que le debemos de dar al paciente. Las metas, como les dije, deben ser personalizadas. No todos los pacientes son iguales. Entonces el médico va a tomar en cuenta todos estos factores, que estas son de la guía de la ADA, y estas banderitas son muy famosas debido a que toman en cuenta pues muchos factores como la duración de la enfermedad, la edad del paciente, las enfermedades que también se han agregado, las preferencias del paciente. Entonces, si es un paciente que a lo mejor ya es de edad avanzada, que tiene una duración de la enfermedad de 20 años, que tiene comorbilidades importantes, se puede ser más flexible en su tratamiento, una hemoglobina glucosilada pues un poquito mayor. Pero si es un paciente joven que tiene buen pronóstico, podemos tratar de ser pues un poquito más estrictos en su control glicémico. Esto depende de varios factores. Y las metas del tratamiento nutricio, pues se busca mantener las concentraciones séricas de glucosa en una proporción pues adecuada, mantener un perfil de lípidos aceptable, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, presión arterial pues de acuerdo a las metas, mantener y alcanzar un peso corporal aceptable. Si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, pues hay que tratar de tener un peso adecuado. Y les digo, depende de muchos factores. Ya si es un paciente mayor, pues va a ser diferente. Disminuir los síntomas gastrointestinales, esto sobre todo en la gastroparesia, y disminuir el riesgo a comorbilidades. En cuestión de macronutrimentos, los hidratos de carbono, que es una parte muy importante en el tratamiento dietético, no debe ser menor a 130 gramos al día. Actualmente luego existen muchas dietas de moda como la dieta keto, y las personas la hacen sin tomar en cuenta a un profesional de la salud, y pues estas dietas son nulas en hidratos de carbono, y pues es un nutrimento que se requiere, ¿no? No es para todos, entonces siempre se debe de consultar. No debe ser menor a 130 gramos al día. La clínica Joslin en Estados Unidos, que son pioneros en el tratamiento de la diabetes, recomienda entre un 40 a un 45% del gasto energético total que provengan de los hidratos de carbono. Aquí en México, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, se recomienda de un 50 a un 55% del gasto energético total. Esto porque pues muchos pacientes están acostumbrados pues a consumir en exceso hidratos de carbono, y pues esta puede ser una meta más realista. Pero hay que tomar en cuenta que no debe ser más del 60% debido a que esto produce hiperglicemia. También hay que considerar el consumo de fibra. Muchos pacientes no consumen la fibra necesaria. Entonces el consumo de fibra debe ser de 25 a 35 gramos al día, y se puede llegar hasta 50, que pues es una meta muy difícil de lograr, pero pues si el paciente lo puede hacer, lo podemos ir haciendo hasta 50. En cuestión de proteínas y lípidos, las personas con una función renal normal que hemos evaluado y que no tengan ningún problema, puede ser el 15 al 20% del gasto energético total, y lípidos puede ser un 30 a un 40%, tomando en cuenta que no más del 10% de grasa saturada. Entonces hay que revisar también todo esto. El colesterol debe ser menor a 300 miligramos al día, y personas que tengan LDL alto menor a 200 miligramos al día. Existen muchas estrategias para tener una buena adherencia, y esto de que depende sobre todo del paciente.
como les dije, el grado de entendimiento, si ya ha llevado algún plan de alimentación anteriormente, si es su primera vez, o si tiene alguna información acerca de los alimentos, pues es toda de esta parte de la educación que les comento que debemos de tener con el paciente. Existe lo que son los equivalentes intercambiables de alimentos, que son una lista en el cual se dividen los alimentos por grupos y se pueden intercambiar los alimentos que sean del mismo grupo. En este caso existe un libro que se llama Sistema Mexicano de Equivalentes, de Alimentos Equivalentes, en el cual pues tenemos los grupos de verduras, frutas, cereales que se dividen en cereal sin grasa, cereal con grasa, leguminosas, alimentos de origen animal que también se dividen en su contenido de grasa, lácteos, también tenemos aceites y grasas, azúcar con grasa y azúcar sin grasa, aceites y grasas con proteína, aceites y grasas sin proteína. Estos son como que los principales grupos de alimentos que podemos encontrar, ¿no? Esto es para pacientes que ya tengan como un mayor entendimiento y que sepan como que todo acerca de estas listas que le brindaremos nosotros como nutriólogos. Entonces es importante pues tomar esto en cuenta. Los menús personalizados, que bueno, esto ya es una lista completa de todos los alimentos que iba a llevar al paciente y lo lleva tal cual. Esto le puede ayudar a pacientes que a lo mejor no tengan tanta experiencia o que les cueste trabajo como que ellos mismos diseñar como que su comida, ¿no? También existe el conteo de hidratos de carbono y pues toda esta información se debe complementar con folletos acerca de las conductas de cuidado y más información de alimentación, cómo escoger sus alimentos, cómo escoger la fruta, cómo escoger cómo tener como esta lectura de etiquetas, ¿no? Entonces todo esto es importante en la educación del paciente. Y acerca de la suplementación, que también es un tema muy importante, extenso, yo traté de resumir en algunos muy importantes. La primera es la vitamina B12, que se había pensado que esta suplementación nos iba a ayudar a disminuir los síntomas de la neuropatía, pero se han hecho ya varias revisiones sistemáticas y esta última del año 2016 se pudo observar que en los distintos estudios que se evaluaron no se puede concluir que la suplementación vaya a ayudar a la neuropatía. Entonces, si el paciente tiene deficiencia, pues sí se le da, pero no le va a ayudar a la neuropatía. Entonces, pues no es como que recomendado para neuropatía. Otro que se había pensado mucho que pudiera ayudar es el omega 3. Debido a que se ha probado en modelos animales y pues ha tenido cambios en la estructura y función nerviosa. Ya debido a que este omega 3 está muy asociado con la estructura y función nerviosa. Pero este estudio en humanos que duró un año completo y se les dio este suplemento de aceite de foca que tiene omega 3 y no existieron cambios en la conducción nerviosa ni en la función sensorial. Entonces no tuvo ningún beneficio en este paciente con neuropatía. Entonces pues se puede utilizar para dislipidemia, para mejorar el perfil de lípidos, pero no le va a ayudar en sí a la neuropatía. Entonces pues no se podría recomendar tampoco omega 3. Bueno, pues tenemos que es la vitamina D, que es una vitamina muy estudiada actualmente, está de moda por decirlo así, pero resulta que la deficiencia de vitamina D es común en los pacientes con diabetes y esta deficiencia pues puede resultar en una peor tolerancia a la glucosa y cambios en la secreción de insulina. También está asociado con la gravedad de la neuropatía diabética. Entonces, en este metaanálisis que se realizó en el año de 2014, se pudo observar que sí existe una asociación de forma independiente entre los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D a desarrollar neuropatía. Entonces, la vitamina D en pacientes que tengan deficiencia, sí hay que suministrarles esta vitamina.
para mejorar estos síntomas. Entonces, pacientes que tengan neuropatía y que tengan deficiencia de vitamina D se van a ver muy beneficiados de la suplementación. ¿Y cómo debe ser esta suplementación? Pues aquí les muestro esta tablita en el cual se le tiene que hacer un examen de vitamina D al paciente y se espera que debe ser hasta mayor a 30 nanogramos por mililitro. Entonces este es como que el límite. Si no, estaría en insuficiencia y hasta deficiencia. Y ya teniendo el resultado, se aplica esta fórmula para dosificar. Entonces es bien importante personalizar esta suplementación y aplicar esta fórmula para tener una suplementación pues personalizada, ¿no? Que sea mejor para el paciente. Se puede administrar hasta 10.000 unidades al día. Hemos tenido pacientes con obesidad mórbida que se le da hasta 12.000 unidades al día porque no logran tener esta vitamina D en niveles normales, que es mayor a 30 nanogramos por mililitro. En el mercado hay muchos suplementos de vitamina D que van desde 400 unidades hasta 4.000. Y pues esto lo vamos a dosificar dependiendo de la necesidad del paciente. Si tienen pues concentraciones muy bajitas y haciendo la fórmula ocupamos mucho, pues podemos utilizar uno de mayor, o si no necesita tanto, pues uno de menor. Entonces esto también depende del paciente. Pero pues ya tenemos esta herramienta para personalizar esta suplementación. Y por último, les quería hablar un poquito acerca de la gastroparesia. Ya que les había dicho que el paciente con diabetes necesita tener un buen consumo de fibra, pues si tiene gastroparesia, aquí cambian un poco las cosas. Estos pacientes no les da hambre, pueden tener estreñimiento, pueden tener diarrea, pueden tener distintos síntomas gastrointestinales. Entonces, debido a esto, no consumen las calorías que necesitan, entonces pueden estar pues en deficiencia. Entonces, aquí la meta con este tipo de pacientes pues va a tener aumentar el consumo hasta lograr la meta de requerimientos de energía que necesita el paciente. Y pues la gastroparesia puede mejorar con una dieta de bajo contenido de grasa, sobre todo para que no tenga tantos síntomas y que no sea tan alta en fibra, ¿no? Que sea un poquito menor en fibra. Pues se recomienda que sea baja en fibra y de bajo residuo. Si tiene muchos síntomas, pues podemos ir a una dieta líquida, pocos días. O sea, esto tiene que ser, les digo, con una evaluación muy cercana con el nutriólogo y dependiendo de cada caso. Entonces, casos con que tengan gastroparesia, pues sí se debe de tener como que otras consideraciones especiales. Por mi parte ya sería todo. Muchas gracias por estar aquí en este Congreso Algia 2020, que se sigan actualizando y les voy a dejar aquí mi correo electrónico y mi página de internet por si quieren más información, se las podemos brindar. Muchas gracias nuevamente y espero que tengan un buen día.